Pregunta abierta, ¿sí? Acuérdense que la modalidad era la modalidad de... Sí, Pablo, te escucho. ¿El Departamento de Recursos Humanos era? Perfecto, recursos humanos, departamento de recursos humanos, jefe de recursos humanos, elaboran la carta de oferta de trabajo. Muy bien. ¿Siempre es así? Pregunta para el resto. ¿Siempre es el departamento de recursos humanos el que tiene la responsabilidad de elaborar la carta de oferta de trabajo? Martín, Sí. Fátima, ¿eh? Sí, pero con recomendación del departamento que lo necesite, puede ser. Exactamente, bien. Podría, si decimos sí, está bien decir que sí, la puede hacer el departamento que necesite el recurso humano específico, la tramita por recursos humanos, o siempre la puede hacer el recurso humano, pero con la orientación y la especificación que el sector determinado dentro de la empresa o organización está requiriendo, ¿no? Si nosotros estamos en el departamento de logística, necesitamos un técnico superior en logística, ¿sí? Vamos a ser nosotros los que vamos a redactar las condiciones del puesto que está vacante dentro de la organización, las exigencias del puesto, las características del puesto, y se lo vamos a pasar a recursos humanos para que formalice y comunique la carta de oferta de trabajo. Y última pregunta antes de entrar al tema de hoy. ¿Cuántos tipos o formas, en grande, genérica, de formas de comunicar, de transmitir o de buscar tiene esa carta de oferta de trabajo? ¿Cómo era el objetivo de búsqueda de esa carta de oferta de trabajo? Leterofa. ¿Por una publicación en el diario, perdón? Podría ser, exactamente, sí, podría ser por una publicación en el diario, redes sociales. ¿Sí? ¿Ese qué caso sería? A ver, Yamila, ¿en qué caso aplico esa modalidad de difusión de mi carta de oferta de trabajo? Creo que estaban las formales y las informales. O tenía otro nombre igual. Mauro Páez, esa red de social laboral que pusiste, ¿puedo aplicar en una búsqueda general o en una búsqueda personal? ¿Sí? Recuerden que la carta de oferta de trabajo, yo la podía publicar, ese puesto que estaba vacante, ese talento que estoy buscando para mi organización, para mi empresa, lo puedo publicar en las distintas redes, diarios, redes sociales, bolsas de trabajo, blog, páginas, para que cualquier persona que tome contacto con ese anuncio, con ese ofrecimiento, pueda presentarse y competir. O estaban las cartas de oferta de trabajo cuando a la empresa o la organización, las particulares, las privadas, las dirigidas, cuando la organización o la empresa tenía un talento, un profesional identificado, el cual puntualmente a esa persona quería incorporar y le hace el ofrecimiento, le acerca la carta de oferta de trabajo personalizada a ese talento en particular, ya identificado, ya intencionado por la organización. Bien, hasta ahí creo que vamos bien. Esas son las 3, 4 cosas importantes que podemos sacar del tema de la clase número 10, carta de oferta de trabajo. Bien. Una carta de oferta de trabajo exitosa, aceptada por un postulante, ¿se iba a transformar en qué? ¿Un contrato? Exactamente, Yamira, exactamente. Una carta de oferta aceptada, charlada, discutida, negociada por oferente y postulante, ¿sí? Por empresa o por termina en un contrato, porque cuando ese interesado
acepta, ¿sí?, las condiciones que la carta de oferta de trabajo, acepta el puesto, acepta el trabajo y la empresa, después de un proceso de selección, decide aceptarlo, todo eso que se charla mediante, se pacta, se discute y se ofrece mediante la carta de oferta de trabajo, debe plasmarse para concretarse en un contrato de trabajo. ¿Bien? Ese es el tema que vamos a ver hoy. Vamos a ver un tema distribuido o organizado en dos ejes. Primero vamos a ver un repaso grande, genérico, de qué son los contratos como un documento legal en sí, los contratos en su generalidad, y después en la última parte de la clase nos vamos a concentrar directamente en el contrato de trabajo, que es el que nos interesa en particular. ¿Por qué? Porque es el que es la consecuencia del ofrecimiento de una carta de oferta de trabajo. Es la consecuencia de la aceptación de una carta de oferta de trabajo. Así que por eso vamos a ver los contratos. El contrato en sí, qué es el contrato, sus características, tipo de contrato. Vamos a hablar un poquito de generalidades del contrato y terminamos la última clase hablando de contrato de trabajo como objeto de la clase número 11. ¿Y por qué vamos a hablar de la generalidad de los contratos en la primera instancia? Porque acuérdense que nosotros como logísticos, como futuros, yo siempre digo operadores logísticos de una empresa, no solamente vamos a hacer un contrato cuando necesitamos incorporar un nuevo talento o un nuevo recurso humano a nuestra área, a nuestro sector, a nuestra empresa, sino que también cuando vamos a necesitar contratos para otras cosas, aparte de incorporar gente. Sí, para bienes, insumos y contratar servicios. Está bien lo que dijo Yamila, a ver quién dice lo contrario o quién acompaña lo que dice. Quiero escuchar opiniones. A ver, Pablo, anímese, saque el micrófono y diga. Ese dedito, Pablo, se quedó mudo. Fátima, Martín, Lautaro. Yamila dice que vamos a utilizar contratos para poder incorporar bienes, productos y servicios que nos sirvan para nuestra actividad logística. ¿Es correcto esto? Creo que es correcto. Correcto en su totalidad. Bueno, nadie dice, nadie hace una corrección, nadie hace un ajuste ahí en esa afirmación. Los 17 presentes afirman que está correcto. Es que los tengo amenazados, profe. Está bien. Bueno, le voy a hacer yo la corrección. Sí, le voy a hacer yo la corrección. Listo, ya está. Por eso no. Esto es bien de sindicato. Bueno, por eso van a lidiar también cuando sea con la de una empresa. Van a necesitar del sindicato y van a lidiar con el sindicato. Cuando yo voy a incorporar un producto, una materia prima, un insumo, ¿cómo lo incorpora mi empresa? A ver, ¿por un contrato o por una factura, una compra? Bienes, productos, insumos. Una compra, pero no es un contrato igual eso. No, señorita, porque una compra es un acto comercial. ¿Y cuál era el documento previo a la compra? La compra se cerraba con la factura, la compra de lo tangible, lo que puedo tocar, de los bulones, de los tornillos. La orden de compra trabajaba de la manera como estamos entendiendo la carta de oferta de trabajo. Era la antesala de cerrar un acto comercial con la factura. La factura era el cierre, la concreción de ese acto comercial, ¿sí? Lo que no podemos hacer una factura es por un servicio, por un profesional, ¿sí? O por un servicio terciarizado. Por eso también vimos que había cierres de operaciones previo a la oferta a la orden de compra que también se podían cerrar con contratos. Pero así como la orden de compra precedía a la compra y la facturación, daba el cierre del ciclo en el acuerdo de las partes, la carta de oferta de trabajo da el cierre de ciclo. La carta de oferta de trabajo preside el contrato
y son los documentos que están enlazados para cerrar ese ciclo de contratación. La diferencia está en que este tipo de contratación que hago, este tipo de incorporación que hago en mi empresa, en mi organización, por medio de carta de oferta de trabajo y contrato de trabajo, es un recurso humano netamente que va a ser parte de mi organización. También en el otro caso, que por ahí podía venir de la mano de una orden de compra, podría ser una tercerización de un servicio. Ejemplo, una empresa de limpieza, que me venga 3 veces a la semana a hacer mi limpieza a la empresa, pero sin incorporarla al personal de mi empresa. ¿Se entiende? Lo que es contratar un servicio terciarizado o un servicio de un profesional que va a venir, me va a brindar un servicio y se va a ir a incorporar mediante un contrato de trabajo un talento, un recurso humano que va medianamente a tener una estabilidad. ¿Sí? Medianamente, por eso ese tipo de servicios, Manu Páez, tienen facturación. Tienen facturación. Si son simples, si son de uso y efectos simples, tienen facturación. Fíjense ahora la gran tendencia que se da en los últimos años de el famoso monotributo, ¿no? La cantidad de personas que vende, trabaja, presta servicios, limpia hogares o es independiente mediante el monotributo. También hay que facturan por ese servicio que dan, ¿sí? Pero ¿por qué se los factura? Porque no hay un contrato para ese servicio que prestan, porque no son incorporados a ninguna empresa, sino que van, cumplen un servicio, prestan un servicio, se le paga por eso, se factura por eso y listo. En cambio, este tipo de contrato que vamos a ver, el contrato de trabajo, exactamente, Manu Páez, este tipo de contrato es un contrato que incorpora, hace que la empresa y la organización asimile un nuevo trabajador, un nuevo talento, un nuevo profesional a mi empresa. Bien, bueno, vamos bien, vamos bien. Si el sindicato nos permite, vamos bien. Voy a compartir pantalla con la clase número 11, ¿sí? La que estaba compartida que le pasé temprano a Yamira para que la comparta, para que la pasen, todos tengan acceso al material, al PDF. Y vamos a ir viendo por partes, ¿no? Vamos a ir viendo los temas previstos para el día de hoy. Bueno, creo que ahí estoy compartiendo pantalla, creo que se está viendo. Clase número 11, contratos y tipos de contratos. La primera tarea que tenemos es definir qué es un contrato, entender qué es un contrato, de qué hablamos cuando hablamos de un contrato. Entonces, ¿qué es un contrato? La primera pregunta disparadora que nos hace meternos en el tema que nos toca desarrollar hoy. Un contrato, antiguamente denominado contrato, es un acuerdo legal, ¿sí? Sobre todo es un acuerdo legal, oral o escrito, manifestado en común entre dos o más personas, partes del contrato, con capacidad jurídica que se vinculan en virtud del mismo. ¿Sí? El contrato vincula esas partes, las une, las relaciona, regulando sus relaciones a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento se pueden obligar de manera recíproca. Si el contrato es bilateral o obligar a una parte a la otra, si el contrato es bilateral, obligar a una parte a la otra si el contrato es unilateral. Si un contrato puede obligar de forma recíproca, si es recíproca, ¿sí? O sea, quiere decir que cada parte de los que forman el contrato tienen obligaciones que aportar si es un contrato bilateral o ese contrato puede obligar a una sola parte a que realice o concrete algo si ese contrato es unilateral. O sea, que una sola parte de los involucrados en ese contrato tiene una responsabilidad concreta de realizar algo. ¿Es el contrato
En suma, un acuerdo de voluntades que puede generar derechos, obligaciones y otro tipo de situaciones jurídicas relativas. Es decir, que solo vinculan a las partes contratantes y, finalmente, a sus causavientes, o sea, sus responsables. Pero además del acuerdo de voluntades, algunos contratos exigen para su perfección otros hechos o actos de alcance jurídico, tales como efectuar una determinada entrega, contratos reales, ¿sí? Entregar algo a cambio, algo que esté pactado, o exigen ser formalizados en documentos especiales, contratos formales, de modo que en esos casos especiales no basta con la sola voluntad. De todos modos, el contrato en general tiene una connotación patrimonial, incluso parcialmente en aquellos celebrados en el marco del derecho de familia, y es parte de la categoría más amplia de los negocios jurídicos. Es función elemental del contrato original efectos jurídicos, es decir, obligaciones exigibles. Siempre el contrato hay que tomarlo como un documento legal. Y por ser un documento legal, las personas firmantes, las partes involucradas en un contrato, aceptan derechos y obligaciones que son jurídicamente exigibles. ¿Sí? Un contrato no es un acuerdo que se pueda, una vez aceptado, no es un acuerdo que se pueda modificar, que se pueda no cumplir. Un contrato es una obligación de efectos jurídicos. De modo que aquella relación de sujetos que no deriven en efectos jurídicos no se puede atribuir a la calidad contractual. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que se haga fuera de lo que especifica el contrato no tiene exigencia ni costo, ¿sí? Lo único que tiene exigencia, costo y cumplimiento son los acuerdos establecidos dentro del contrato. Por eso si ustedes, no sé si alguno de ustedes tiene la experiencia de alquilar o haber trabajado en algún contrato o haber visto firmado algún contrato, podrán ver que siempre es inmenso y casi infinito y engorroso leer las cláusulas que tiene, porque un contrato bien armado contempla todas las posibilidades, todas las posibilidades de exigencias, ¿sí? Obligaciones y derechos que cada una de las partes participantes y firmantes de ese contrato aceptan. En cada país o en cada estado puede existir un sistema de requisitos contractuales diferentes en lo especificado, o sea, en lo específico, en la parte legal y regulatorio. Por el concepto y requisitos básicos del contrato son, pero el concepto y requisitos básicos del contrato son, en esencial, iguales. La divergencia de requisitos tiene que ver con la variedad de realidades socioculturales y jurídicas de cada uno de los países. Así, por ejemplo, existen ordenamientos en que el contrato no se limita al campo de los derechos patrimoniales únicamente, sino que abarca también derechos personales y de familia, como por ejemplo, los países en los que el matrimonio es considerado un contrato, ¿sí? Una gran tendencia que se está llevando a nivel mundial de darle al acto tradicional, al acto cultural, al acto religioso, que tradicionalmente fue el acto del matrimonio, empezar a darle un marco regulatorio jurídico, empezar a darle un ordenamiento jurídico en lo que es lo patrimonial y empezar a contemplar, empezar a ver desde el punto de vista de lo jurídico al matrimonio como una asociación de partes, ¿sí? Una asociación de partes como una pequeña empresa que administra recursos, que produce recursos, que se amplía, que adquiere obligaciones, empiezan a ver al matrimonio, ¿sí?, como una regulación casi empresarial, con sus reglas de juego, con su patrimonio inicial, con las partes de que cada socio, cada cónyuge considerado un socio, aporta para la formación de esa nueva familia enmarcada en ese nuevo matrimonio regulado jurídicamente.
En tanto, el contrato es una categoría del acto jurídico, su validez y eficacia no solo están supeditadas a las reglas que regulan tales aspectos del contrato, sino también a aquellas reglas relativas a los negocios jurídicos. Por tanto, toda causal de nulidad o anulidad de un acto jurídico lo es también en un contrato, ¿sí? Muy bien, primeras conclusiones, primeros aspectos que nos llevamos de esto. ¿El contrato qué es básicamente? ¿Un qué? ¿Un tipo de qué? Un acto jurídico. Un acto jurídico, ¿sí? Un documento jurídico. Es un documento. En primera instancia es un documento, es un documento más de los que estamos viendo en la materia que nos toca ver en esta primera etapa del segundo cuatrimestre. Es un documento de carácter jurídico, sí, está reglamentado, está jurídicamente reglamentado. ¿Y cuál es la finalidad del contrato en grande? Martín Aguilar. Martín. ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la finalidad en sí del contrato? Es este documento jurídico que regula. ¿Qué cosa va a regular en grande? ¿Puede ser lograr un acuerdo o no? Va a regular un acuerdo entre quién, entre dos o más partes, ¿no? Sí. Bien, y esas dos o más partes que van a formar o que van a aceptar un contrato, este documento legal y jurídico que los va a regular. ¿Qué cosa va a regular de esas partes? A ver, Tomás Gómez Blanco, no te escucho hace mucho. Sí, Sonia, que ambas partes o las partes que formen el contrato cumplan. Esa es la finalidad del contrato, ¿no? Asegurarse que lo que cada uno empeña se cumple. Tomás, ¿estás ahí? Bien, no importa si no anda el micrófono, decime qué cosas regula de esas partes que forman el contrato. Mientras vaya pensando el resto, una posible respuesta. Acuérdense que el que quiera hablar, el sistema de manito, levanta la manito y baja y ahí habilitamos la palabra. ¿Qué de esas partes que van a formar parte, y siendo redundante, de un contrato, que va a estar regulado, que va a estar jurídicamente controlado, que no se puede, lo que uno firma no puede evitarlo? ¿Qué cosas va a regular ese contrato de cada una de las partes? ¿Qué cosas se va a asegurar el contrato de que esas partes cumplan? ¿Quién levantó la mano y bajó? Yo, profe, Sí, Pamela. ciertas obligaciones serían. Exactamente, Pamela, muy bien, muy bien. Los derechos y obligaciones que cada una de las partes que aceptó firmar el contrato, que aceptó las condiciones del contrato, ¿sí?, está involucrada. Derechos y obligaciones de cada una de las partes. Las partes firmantes y aceptantes de un contrato están jurídicamente obligadas a exigir sus derechos y a cumplir con las obligaciones asumidas dentro de ese documento legal y formal. Bien, seguimos. Bien, Pamela. Acuérdense que 18:55, 18:50 cortamos, hacemos 10, 15 minutos de recreo, 19:05/19:10, estamos de vuelta, todos incorporados en el segundo link. Bien, clasificación de los contratos. Citamos a continuación las clases más comunes sobre las cuales la doctrina es coincidente y que son contratos unilaterales y bilaterales. Unilaterales y bilaterales, ¿sí? Este es un aspecto que quiero que se lo marquen a fuego como una de las
formas de clasificar más importantes los contratos, clasificarlos y entenderlos. Cuando hablamos de un contrato unilateral, es un acuerdo de voluntades que engendra obligaciones solo para una parte, ¿sí? Si bien este tipo de contrato solamente le va a exigir a una parte que cumpla algo, siempre está firmado por dos o más partes. Porque un contrato de una sola persona no existe. Yo no puedo firmar un contrato yo solo, o hacer un contrato a mí mismo. Bien, entonces, el contrato unilateral es aquel contrato, acuerdo de voluntades, dos o más voluntades, que engendra o que genera una obligación para solo una parte de los firmantes. Después tenemos el contrato bilateral. Es el acuerdo de voluntades que da nacimiento a obligaciones a ambas partes. ¿Sí? ¿Cuál es uno de los más comunes? A ver. Un contrato así que exige a las dos partes que firman el acuerdo a cumplir. ¿Un contrato de compra-venta? Exactamente, muy bien. Una compraventa en el fondo es un contrato bilateral, porque exige al vendedor entregar el bien o el servicio y al comprador exige dar la retribución económica exigida por el vendedor. Muy bien, ¿no? Yamil habló, ¿no? Sí, profe. Bien, Yamil. Bueno. Profe, puede ser un contrato. ¿Quién habla? ¿Pamela? Sí. Sí, puede ser un contrato de trabajo igual. Sí, perfecto. Es un contrato de trabajo también, es un nuevo ejemplo. ¿Por qué? Porque el contratado tiene exigencias que cumplir por el puesto y por las tareas que se le encomiendan, y el contratador, ¿sí?, tiene que pagar una remuneración especificada en el contrato, ¿sí? Ni más ni menos, lo que está en el contrato. Así que muy bien, es un buen ejemplo. Bien, continuamos. Y después tenemos el contrato multiparte. Así que la palabra, la denominación o la clasificación ya nos ayuda directamente a entender de qué se tratará. Es un acuerdo de voluntades que da nacimiento a contratos entre dos o más partes, ¿sí? Multipartes. Acá la principal característica es que ya no van a ser dos personas que van a participar, sino van a ser multipartes, ¿sí? Y pensemos a ver qué ejemplo puede ser. A ver, ¿quién se le viene a la cabeza en relación a lo laboral un contrato multipartes? Dos o más personas, dos o más partes obligadas. A ver, escuché una manito. Sí, ya mira, te escucho. Profe, ¿puede ser el convenio colectivo de trabajo o no tiene nada que ver? Del contrato colectivo de trabajo, convenio colectivo de trabajo, donde le exige al universo de trabajadores X cosas y al empleador responder con X cosas a los trabajadores. Muy bien, perfecto. Perfecto. Seguimos. Importancia de la clasificación, ¿sí? Cuando en un contrato unilateral existen obligaciones que impliquen la transferencia de una cosa, si ésta se destruye por caso fortuito o fuerza mayor, mala suerte, es necesario poder establecer quién debe sufrir la pérdida, ¿sí? La cosa siempre parece para el acreedor, pero los contratos traslativos de dominio, el acreedor es el dueño, mientras que en los contratos traslativos de uso, el acreedor a la destitución es el dueño y a la cosa parece la cosa parece para él. Si el contrato fuera bilateral no habría posibilidades de plantear el problema, porque esta cuestión supone que siendo las obligaciones recíprocas, una parte no cumple entregando la cosa por un caso de fuerza mayor y en atención a esto la otra parte debe cumplir, ya que no es imputable el incumplimiento del deudor. La excepción del contrato no cumplido, en todos
en todos contratos bilaterales que generan obligaciones recíprocas, cuando una parte no cumple o se allana a cumplir, carece de derecho para exigir a la otra el cumplimiento de sus obligaciones. Y si a pesar de ello pretendiera exigir judicialmente el cumplimiento por una demanda, el demandado le opondrá la excepción de contrato no cumplido. ¿Qué quiere decir? Cuando hay contratos bilaterales, así haciendo un grande, cuando una parte no cumple por un cumplimiento de fuerza mayor, la otra parte que debía cumplir la contrapartida de eso queda también exceptuada de cumplir. Entonces, en un contrato que no se cumple por donde hay responsabilidades iguales, donde es obligaciones bilaterales, donde no se cumple por incumplimiento de una parte y falta de reacción o devolución del cumplimiento de la otra, quedaría, según la situación, puede quedar en igualdad de condiciones si las partes no estarían liberadas de exigirse judicialmente por el incumplimiento. La excepción, a ver, escuché una manito, se vuelve allá. Sí, ya mira. Perdón, profe. ¿Y cuál sería un ejemplo de las empresas, o sea, de los contratos unilaterales, donde no tenga responsabilidad la otra persona? ¿De los bilaterales o los unilaterales? Unilateral. Acuérdense, el unilateral es casi siempre tiene responsabilidad plena, porque el unilateral está exigiendo a la otra persona que haga tal cosa. Sí, y una vez que la firma tiene que realizar el otro. Acuérdense que al ser unilateral la otra persona no tiene exigencia. ¿Dónde se puede dar la paridad o la nulidad? Cuando los dos tienen exigencia, no sé, una de vamos a un contrato de compra-venta. Se hace un contrato de compra-venta donde una persona se compromete a entregar un auto el 25 de agosto de este año, ¿no? Llega el 25 de agosto y me dice, ¿sabe qué? Al comprador le dice, mira, se me prendió fuego el auto, no sé qué pasó, se me prendió fuego el auto, no lo tengo el auto, no te lo puedo entregar. La otra parte, la parte compradora que se había comprometido, que firmó el contrato, que no, bueno, si todavía no pagó por el auto, se puede dejar sin efecto por incumplimiento ese contrato. Después puede derivar una acción judicial, una demanda X, daño y perjuicio, lo que sea, pero fuera de ese contrato, y quedaría sin concretar ese contrato. ¿Por qué? Porque si la parte bilateral le entrega el auto en tiempo y forma, la otra está obligada a pagar en tiempo y forma lo acordado en un contrato. Donde una de las partes falla, la otra tampoco lo va a cumplir, porque si el vendedor le dice que se le quemó el auto del galpón y no tiene para entregar el auto que quería, si todavía otra persona lo pagó, puede enojarse, putear lo que sea, pero bueno, no paga, no va a pagar. De ahí ese contrato cae en saco roto, no hay exigencia, ninguna de las dos partes que tenía obligaciones entregó su parte, no hubo ejecución del contrato en sí, los dos están en falta, uno por no entregar la cosa y otro por no pagar, y de ahí puede derivar, es una demanda distinta. Ahora, donde hay una obligación bilateral, si el hecho es fortuito o infortuito, bueno, ahí va a tener una consecuencia judicial. Acuérdense que los contratos son judicialmente exigibles y controlables, o sea que donde uno firmó un contrato, por ejemplo, un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo de una persona que contrato tercializo una empresa de limpieza que venga los lunes, miércoles y viernes a limpiar mi empresa. Y viene el lunes, el miércoles, y el viernes no viene, y pasa una semana y no viene más, y bueno, si yo seguramente o todavía no le pagué porque no hizo el ciclo del mes, o le adelanté algo de plata, bueno, ahí hay un incumplimiento unilateral, ¿sí? Un incumplimiento de una de las partes que es exigible judicialmente, ¿sí? Entonces ahí el contrato empieza a tener incumplimientos por una de las voluntades y viene la exigencia, ahí sí la exigencia formal por el incumplimiento del contrato. En el caso anterior del coche quemado, ninguna de las dos partes cumplieron, entonces el contrato nunca se llegó a ejecutar. O sea, las dos partes están en iguales condiciones de incumplimiento. Una porque no entregó el vehículo en tiempo y la otra porque no pagó. Ahora, si la otra persona hubiese pagado por el vehículo y el otro le aparece con un martes 13 y dice, mira, el vehículo que ya lo tenías pagado todo, lo tenía para entregártelo y se me quemó,
ahí sí hay un incumplimiento de contrato y hay una acción judicial sobre ese contrato incumplido. ¿Sí? Sí, Pamela, puede ser un ejemplo de una donación, puede ser un ejemplo de donación, un contrato unilateral, donde una sola persona dice, che, quiero donar parte de mi herencia a X persona. Bien, entonces es una decisión de una sola persona. La otra persona es el beneficiario, pero bueno, es parte de la voluntad y acepta. Profe, ¿podría ser también ejemplo? ¿Eh? Podría ser ejemplo igual una póliza de seguro de un convenio de una no me sale ni una palabra hoy de un contrato unilateral. Puede ser una póliza de seguros donde no quiera responder, donde la empresa aseguradora no quiera responder por un siniestro. ¿Sí? Ahí sí hay un cosa, pero ojo que siempre esas cosas, si la empresa de seguro no te quiere responder es porque te encontró alguna falencia tuya que le permitió la veta legal para no pagarte. Bueno, última clasificación antes de liberarlo ya al pleno reflejo. Contratos onerosos o gratuitos. Si onerosos, ellos que tienen intención de ganancia, de costo. Gratuitos, podría ser el caso de las donaciones, como dijo Pamela recién. Contratos onerosos es aquel en el que existen beneficios y gravámenes recíprocos. En esta hay un sacrificio equivalente que realizan las partes. Equivalencia en la prestación recíproca. Por ejemplo, la compra-venta, porque el vendedor recibe el provecho del precio y a la vez entrega la cosa y viceversa. El comprador recibe el provecho de recibir la cosa y el gravamen de pagar. Contratos gratuitos, solo tiene el objeto de utilidad de una de las dos partes, sufriendo la otra el gravamen. El gratuito es cuando es el gratuito, por tanto, aquel contrato en el provecho es para una sola de las partes, como por ejemplo el comodato. Contratos principales y accesorios, estos se los dejo de tarea para que lo lean tranquilos en el transcurso de la semana. Contratos formales, también se los dejo de tarea. Contrato público y privado, bueno, lo vemos a la vuelta del recreo. Y después ya vamos al contrato que nos interesa, ¿cuál es el contrato que nos interesa? ¿Cuál es ese contrato que nos interesa, que nos convoca, que nos reúne en el día de hoy, que hace este contrato social y educativo entre ustedes y nosotros? Me hicieron hablar al Pepe, entonces. ¿El del trabajo? El contrato, bien, Vicky, bien, el contrato de trabajo, sí, ese es el que va a cerrar la oferta laboral, la offer letter. Bien, bueno, cortamos acá, nos desconectamos, son 52, 19:05, empiezo a habilitar las entradas del otro link. Bien, el lunes sí vamos a hacer una clase integradora entre la clase 10 y la clase 11, donde vamos a hacer un trabajo práctico que lo vamos a presentar acá en clase, lo van a empezar, ¿sí? Y les voy a dar toda la otra semana para que lo elaboren y lo terminen y lo eleven, ¿sí? Lo vamos a presentar y lo vamos a empezar en la clase que viene, ¿sí? Lo voy a pensar, lo voy a armar, lo voy a trabajar, lo voy a distribuir en la clase que viene y ver si ya podemos tener la plataforma, ya puedo sentarme y configurar esa plataforma nueva para que le podamos dar utilidad. Y vamos a hacer un trabajo integrador de la clase 10 y la clase 11 y nos queda como resumen de lo importante y coyuntural de cada uno de estos temas. Así nos van quedando los pequeños resúmenes armados para el segundo parcial. Que cuando nos quieramos acordar ya estamos a fin de año de vuelta. Bien, comparto pantalla. Habíamos quedado acá, contrato público, lo último que vimos fue, contrato formal, solemne o no solemne y no formal, se los dejo tarea para el lugar para
que lo lea. Contrato privado y público. Bueno, contrato privado y público, prácticamente ya las palabras de su clasificación, de su calificación, nos van dando una idea general hacia cuál es su principal característica, ¿no? Esta clasificación atiende diversos criterios, nos dice la teoría. De acuerdo a la publicidad o intervención profesional en el contrato, el contrato debe ser contrato privado. Es aquel realizado por las personas intervinientes en un contrato con o sin asesoramiento profesional. Tendrán el mismo valor que la escritura pública entre las personas que lo suscriben y sus causavientes, ¿sí? Acá está la palabrita de Yamila. Contrato público. Son los contratos autorizados por los funcionarios o empleados públicos, siempre dentro del ámbito de las competencias, tiene una mejor condición probatoria. Los documentos notariales son los que tienen mayor importancia y dentro de ellos principalmente las escrituras públicas. Esto es muy parecido a contratos privados, son aquellos que realizamos entre privados, ¿sí? Algo privado, por ejemplo, comprar una cosa o pactar algo privado entre dos personas que no necesita carácter público. Un contrato público puede ser cuando hay licitaciones públicas, los contratos que hace el Estado, que hace la municipalidad, que contrata servicios, que contrata profesionales, que licita una obra por medio de contratos públicos y que tienen que ser de público conocimiento para el público en general, ¿sí? Por la misma naturalidad y razón de que son administradores de recursos públicos. Hay una mano levantada por ello, ¿no? No, no hay una mano levantada. Sigo. De acuerdo a la calidad de los sujetos intervenientes, contratos privados, es el realizado entre personas naturales o jurídicas, sean públicas o privadas, en las que existe una relativa igualdad contractual, no existiendo potestades que uno pueda imponer al otro, ¿sí? Acá habla de personas públicas y privadas, ¿sí? En un contrato privado. Este es el ejemplo que se da donde, por ejemplo, el intendente, que es una persona pública, un funcionario público, que le rinde sus acciones al pueblo que lo votó y el pueblo que lo eligió para que administre los recursos de la municipalidad de Comodoro Rivadavia, tiene también, como persona pública, la opción de celebrar contratos privados que lo involucren a él como persona, con él y en sus intereses particulares. Contratos públicos o administrativos es el celebrado entre el Estado o organismo público, bueno, me adelanté a lo que dije anteriormente arriba, y una persona natural o jurídica, donde el primero de ellos mantiene una serie de potestades sobre el segundo, llamadas exorbitantes, que colocan a este en subordinación a aquel. Por su publicidad, o sea, por su difusión. Los públicos, cuando son realizados bajo autoridades notariales o jueces, y los privados son contratos otorgados por partes contractuales sin la autorización o la exigencia de fedatarios públicos, aunque pueden contar con la presencia de testigos, ¿sí? Bueno, y acá volvemos a la pregunta de origen, tipo de contratos y sobre todo qué es un contrato. Para esto y en particular vamos a ver un simple video educativo que nos va a dar una visión visual y didáctica de todo esto que estamos hablando. ¿Sí? Vamos a hablar del genérico, del contrato como documento legal, judicial, exigible y cumplible por las partes firmantes. Para poder compartirles este enlace, acuérdense que estos enlaces también de estos videos están en el paper donde está compartido. Entonces pueden acceder ustedes en el momento de su preparación individual, pueden acceder y poder ver y rever para satisfacer su proceso de fijación de conceptos en el momento que ustedes administren su tiempo de estudio, ¿no? Bien, voy a cortar mi micrófono y voy a preparar para compartir el video este.
Deja tu seguridad en manos de profesionales. Contrata ahora y te instalamos en el día. Prosegur Alarms, nada es tan profesional. Bienvenidos una vez más a Economía desde casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre los diferentes tipos de contrato de trabajo. Un contrato de trabajo es un acuerdo entre un empleado y un empleador que especifica y formaliza los servicios y actividades que debe realizar el empleado para el empleador, así como la compensación económica que debe recibir el trabajador por la prestación de esos servicios. Asimismo, se fijan los derechos y obligaciones de cada una de las partes, los cuales los vimos en el vídeo que te dejo aquí en las etiquetas, así como el consentimiento mutuo de la relación comercial y la finalidad de dicha relación. Otros aspectos a tener en cuenta y que deben quedar claramente reflejados en el contrato son su duración, la existencia o no de un periodo de prueba, el compromiso y la necesidad de preaviso en caso de querer rescindir el acuerdo antes del periodo acordado, las consecuencias de su incumplimiento por cualquiera de las partes y cualquier otro acuerdo alcanzado durante el proceso de contratación. Todos estos elementos fundamentales del contrato de trabajo fueron desarrollados más a fondo en el vídeo que os dejo aquí en las etiquetas. En virtud de las características, se distinguen 4 tipos de contrato de trabajo básicos, a partir de los cuales existen subtipos. 1. Contratos de duración indefinida. Son contratos de trabajo que no tienen una fecha de finalización fija. Esto significa que pueden prolongarse en el tiempo hasta que se produzca una de las siguientes situaciones. Despido. Hay diferentes tipos y cada uno tiene una indemnización diferente en función de si es un despido procedente, improcedente, objetivo, etc. Baja voluntaria. El trabajador también puede ser quien decida terminar su relación contractual con la empresa. En este caso, deberá notificarse por escrito y con un plazo de preaviso de 15 días o un mes, según la categoría del trabajador. Periodo de prueba. La duración de este periodo dependerá fundamentalmente de la categoría del trabajador. Dentro de los contratos indefinidos, el más frecuente es el contrato de trabajo común y ordinario. Este tipo de contrato ofrece una serie de ventajas, no solo para el trabajador, que contará con un trabajo relativamente estable, sino también para el empresario, ya que puede beneficiarse de diferentes tipos de ayudas o deducciones fiscales en función del tipo de trabajador contratado. Por ejemplo, contratar a personas con discapacidad, jóvenes, colectivos en riesgo de exclusión social, mayores de 52 años o ex-reclusos, cuenta con una serie de ayudas o deducciones fiscales para la empresa. Hay que tener en cuenta que, salvo en los contratos de interinidad, formativos o de relevo, se pasará a este tipo de contrato si se superan los 2 años de actividad comercial con la misma empresa. 2. Contrato temporal. Este tipo de contrato de trabajo se celebra estableciendo un límite de tiempo que especifica la duración de los servicios a prestar. Suelen utilizarse para proyectos concretos o cuando hay picos de trabajo, debido por ejemplo a las rebajas que implican la necesidad de reforzar la plantilla de la empresa durante un determinado periodo de tiempo. Dentro de este estilo de contratación existen 3 categorías bien diferenciadas a tener en cuenta. Contrato por obra o servicio prestado. El objetivo del mismo es la realización de una obra o servicio específico. La labor realizada es independiente y autónoma. Además, al finalizar el contrato, la empresa deberá indemnizarte con un salario correspondiente a 12 días de trabajo por cada año de servicio prestado. Contrato eventual por circunstancias de la producción. Este tipo de contrato, que debe tener una duración máxima de 6 meses, es uno de los más habituales en la actualidad. Básicamente, este contrato se utiliza cuando la empresa necesita ayuda temporal debido a circunstancias imprevistas como un pico de trabajo en las que se necesitan más trabajadores de lo habitual. Contrato de interinidad. El contrato de interinidad es un contrato cuya finalidad es cubrir o sustituir una vacante temporal. La duración del contrato cubre el periodo de ausencia del trabajador o la vacante que se sustituye. Esto significa que si necesita cubrir temporalmente un puesto de trabajo debido a una baja por maternidad, vacaciones, entre otros motivos,
se deberá firmar un contrato de interinidad. 3. Contrato a tiempo parcial. En estos contratos, el trabajador acepta trabajar menos horas de las habituales, es decir, menos de la jornada laboral normal, que actualmente es de 40 horas semanales. Independientemente de que sean de duración indefinida o temporal, existen dos tipos de contrato principales dentro de esta categoría. Contrato de jubilación parcial. Este tipo de contrato se produce cuando alguien se jubila parcialmente y pasa a trabajar menos horas de las que le correspondía anteriormente. Contrato de relevo. Como contrapartida al de jubilación parcial, surge este otro tipo de contrato, y es aquel que se realiza para sustituir la jornada de la persona parcialmente jubilada. Este contrato solo se puede realizar con una persona que se encuentre en ese momento desempleada o que tuviese concertado con la empresa un contrato de duración determinada. 4. Contratos formativos. Estos contratos están diseñados para proporcionar experiencia y formación. Se clasifican en dos clases principales. Contrato en prácticas. Su objetivo es formar a una persona que ya tiene los conocimientos teóricos necesarios, pero no cuenta con experiencia laboral. El trabajador debe tener una titulación universitaria, una formación profesional o un título equivalente que le habilite para el ejercicio de la profesión. Solo pueden ser empleados durante los 4 años siguientes a la graduación y el trabajo debe estar relacionado con esos estudios. Su duración máxima es de 2 años y nunca inferior a 6 meses. La remuneración se fija en el convenio colectivo, pero no puede ser inferior al 75% de la remuneración que recibiría a un trabajador en el mismo puesto. Contrato de formación. Este tipo de contrato solo debe utilizarse para personas de entre 16 y 30 años. En el caso de que la tasa de paro sea inferior al 15%, solo podrá utilizarse en personas entre 16 y 25 años. Su función principal es permitir que las personas alternen entre el trabajo y la formación, para aumentar su integración en el mercado laboral, al tiempo que se les proporciona la formación necesaria para que puedan trabajar adecuadamente. Pueden durar un máximo de 3 años, tras los cuales es posible, aunque no obligatorio, firmar un contrato y pasar a entrar en la plantilla de manera indefinida. El salario ha de ser igual o mayor que el salario mínimo interprofesional pactado por convenio. Hay que tener en cuenta que la empresa está obligada a impartir formación teórica y práctica y que al menos el 15% de la jornada debe dedicarse a la formación. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejamos 2 vídeos para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te Muy bien, pudimos ver ahí una serie de este audiovisual nos mostró la diversidad de contratos de trabajo que existen, la diversidad de tipos de contratación de recursos humanos para incorporar a la organización, a la empresa, ¿sí? Con las distintas modalidades y variantes que el contrato de trabajo como herramienta de incorporación de talentos me permite. Pero hago un alto ahí para concentrarme en los dos últimos. ¿Sí? Vieron que hablaba del contrato de prácticas o el contrato de formación profesional. No sé si ustedes están atentos a las búsquedas de trabajo, pero por ejemplo, Pecon, Manpetrol, todos esos, sí, muchos son modelos que se aplican genéricos. Vuelvo a estos ejemplos de contratos de prácticas profesionales, ¿sí? Y formación profesional. Manpetrol y Pecon, últimamente, en estos últimos 3 meses, están haciendo una campaña inmensa incorporando y pidiendo casi a gritos, por favor, la incorporación y la postulación de jóvenes profesionales, ¿sí? Ingenieros, contadores, auxiliares de recursos humanos, licenciados en administración, una diversidad de profesionales recientemente ingresados para poder incorporarlos al mundo laboral, ¿sí? Y poder, con esta modalidad de contrato de prácticas profesionales, o sea, poder incorporarlos a estos jóvenes recién egresados profesionales que empiezan a tener su primera experiencia laboral, que empiezan a tener una regulación, que empiezan a tener una prueba y un trabajo de campo en la especificación de lo que egresaron, de lo que se prepararon, de lo que
se recibieron, ¿sí? Acá se aplica esto que parece que no sé quién consultar si se aplica acá, pero estos ejemplos de contrato, y me quedo con los últimos dos, se aplican, ¿sí? Y mucho acá en esta diversidad de industrias privadas que tenemos y todas las industrias satélites que giran alrededor de la industria petrolera acá en la zona de Comodoro Rivadavia y el sur de Chubut. Así que sí, para el que preguntaron, sí se aplica y si están atentos a las búsquedas laborales, a las propuestas laborales, a los planes de perfeccionamiento profesional de las grandes empresas, esto se aplica y se mantiene activo y muy activo últimamente. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo? Bueno, ahora estamos entrando diciendo en el contrato de trabajo. Y a ver, voy a ver el chat, ¿quién es el que preguntaba? Manu Pérez dice, estos contratos también rigen en Argentina porque por lo visto el video es de una persona española. Sí, exactamente. Bueno, pero a veces las leyes, sí, los ejemplos jurídicos son genéricos, ¿sí? Un homicidio se juzga en casi todos los países civilizados. Puede cambiar nada más cuánta pena se le da en un país a otro, pero la causalidad se juzga igual. Bien, y ahora por eso preparé una segunda opción con la ley de trabajo argentina y con la parte criolla argentina de nuestra relación a este tema, ¿sí? Vamos preveyendo esa pregunta de diversidad. ¿Qué es un contrato de trabajo? Entonces, ¿qué es este contrato de trabajo? Esta herramienta formal que termina de concretar la incorporación de un recurso, de un talento a mi empresa, a mi organización. Un contrato laboral es un acuerdo escrito o verbal al que llegan empleadores y trabajadores para establecer los derechos y obligaciones de cada una de las partes al inicio de una relación profesional o laboral, la cual puede ser temporal o indefinida, ¿sí? Si yo les digo, les pregunto, defíname qué es un contrato, qué es un contrato de trabajo, esta es la respuesta. Esta es la respuesta de la cátedra, ¿bien? Ahora vamos a ver el contrato de trabajo desde el punto de vista de la ley argentina, ¿sí? Desde el punto de vista de la ley argentina. ¿Querés conseguir tu primer trabajo en tecnología? Aplica a Henry y despega tu carrera. Estudia desarrollo. En esta oportunidad vamos a analizar la definición de contrato de trabajo que nos trae la Ley 20.744. Nos dice, habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Sus cláusulas, en cuanto a la forma y condiciones de la prestación, quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales y los usos y costumbres. Como vemos, es una definición bastante amplia que vamos a comenzar a analizar. Entonces, vemos que se establecen las obligaciones de cada parte. El trabajador, que es la persona física, se obliga a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios de acuerdo a las características de la labor, en favor de la otra parte, que es el empleador, ya sea una persona física o jurídica, quien a su vez se obliga al pago de una remuneración por ese trabajo. También esta definición nos dice, hay contrato de trabajo, cualquier sea su forma o denominación. Implica que no tiene importancia la denominación que las partes le asignen al contrato, ni las formas en las cuales lo hayan celebrado,
ya que se aplica el principio de primacía de la realidad que estudiamos. Y la presunción del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, o LST, como es más conocida, es decir, la presunción de la existencia del contrato de trabajo. El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Esta presunción operará igualmente, aun cuando se utilicen figuras no laborales. Y más adelante nos vamos a referir a estas figuras. Veamos las características de este contrato. Comenzamos diciendo que es un contrato consensual. Se perfecciona por el mero consentimiento de las partes. Por eso es consensual. Es decir, el acuerdo entre las personas. Por otro lado decimos es personal respecto del trabajador. Es él quien pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo. No puede terciarizar y mandar a su hermano a trabajar, por ejemplo, o a un amigo por él. Dependiente. Es una característica importantísima, porque implica que existe una subordinación técnica, jurídica y económica entre el trabajador y el empleador, que es quien organiza el trabajo. Por otra parte, este tracto es sucesivo. Es un contrato de ejecución continuada a través de prestaciones repetidas en el tiempo. Oneroso. Implica que tiene contenido patrimonial. El artículo 115 de la LST nos establece que no se presume gratuito y el 76 dispone el pago de una remuneración. Y por último, es típico. Implica que está regulado por la Ley de Contrato de Trabajo, entre otras normativas. Ahí vimos nosotros la definición general de contrato de trabajo. Dentro de la ley vamos a encontrar modalidades del contrato de trabajo. Estas modalidades decimos que tienen carácter excepcional, porque por regla general el contrato de trabajo es por tiempo indeterminado una vez que ha transcurrido el periodo de prueba. Si ustedes observan la ley de contrato de trabajo, van a observar el contrato a plazo fijo, el contrato de temporada, el contrato de trabajo eventual, el contrato de equipo, el contrato a tiempo parcial y el contrato de aprendizaje. La pasantía no se considera un contrato laboral. Los invito entonces a que ingresen a la ley y analicen las definiciones y las características de estos tipos de contrato. Muchas gracias. Bueno, pudieron ver que en relación al primer video que hablaba de las generalidades y distintas modalidades aplicables, tanto internamente en el país como ejemplos exteriores, también vemos que la ley argentina, la ley de contrato de trabajo prevé estas cosas y van en concordancia con lo que está en el PDF en la parte teórica, ¿no? Como los distintos contratos de trabajo, habla del contrato oneroso, la responsabilidad de las partes, ¿sí? Cómo se va ajustando un contrato. No hay un único contrato de trabajo, ¿sí? No hay un único tipo de contrato para poder pactar las relaciones entre empleador y empleado, sino que se adaptan los contratos de trabajo según el tipo de servicio que va a prestar, ¿sí? Ese nuevo empleador, ese nuevo talento, ese nuevo recurso humano, o según también lo que requiera el empleador, lo que requiera la empresa incorporar, ¿sí?, al sistema laboral. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien, si no hay dudas de preguntas, vamos a ir cerrando. Hoy los dejo ir 10, 15 minutos más temprano. Si tómelo como un recreo y preparación para la próxima clase. ¿Tienen clase después de las 20 horas? ¿Tienen otro Zoom? ¿Otro Meet? Sí, profe. Bueno, vamos a una cosa. Y 40 los libero para que hagan un descanso a los oídos, a la vista, mate,
¿sí? Cambio de cero, un café, un vasito de agua y a seguir. Entonces, con acuerdos de la cátedra. La semana que viene, yo en lo que queda del lunes de hoy hasta el próximo lunes voy a ver si me hago un tiempo, termino de configurar y darle vida a esa nueva plataforma y armar el trabajo práctico que lo vamos a presentar y lo vamos a iniciar la clase que viene. La clase que viene vamos a iniciar, sea por este medio o sea apoyados un poco con la plataforma del ministerio. Si es que no nos agarra presencialidad, puede ser que empecemos con la presencialidad, estamos muy cerca. Bien. Igual yo por medio de Yamila les voy a estar comunicando el minuto a minuto y ustedes también reciben la mensajería. Creo que también estamos sin BD. La BD nuestra está con carpeta, así que también estamos medio rengos en ese sentido. La semana que viene, bueno, vamos a desarrollar un trabajo práctico integrador de la clase 10 y la clase 11. Mantengan contacto con ese material, repasen los videos educativos que en cada una de las clases está vinculado para que lo puedan ver, ¿sí? Para completar ¿sí? La parte frívola y teórica de la ley. Y bueno, nada más, ¿sí? Hoy se van un poquito antes, no les dejo tarea, sí la tarea, la responsabilidad de hacer un repaso, una leída más en lo privado de cada uno, de la clase 10 y 11 para llegar con un poco de conocimiento general a la elaboración del trabajo práctico la semana que viene. ¿Okay? Así que bueno, buena semana y estamos en contacto. Que anden muy bien. Bueno, profe, gracias. Buena semana. Hasta luego, que anden bien.